Buenas tardes. Yo también quiero agradecer a la Asociación Española para el Estudio del Hígado la invitación para hablar sobre tratamiento de los pacientes naïf infectados por el genotipo 1. Y en los próximos minutos voy a revisar el tratamiento de la forma más científica posible y, sobre todo, intentando presentar los resultados, aunque en algunos momentos les parezcan a ustedes un poco duros en la forma de presentación, con la mayor evidencia científica posible. En el momento actual existen dos opciones, dos estrategias terapéuticas diferentes para genotipo 1. Los tratamientos basados en interferón y los tratamientos libres de interferón. Empezando por los tratamientos basados en interferón, hay dos tratamientos que quiero analizar: la combinación de interferón ribavirina y sofosbuvir y la combinación de interferón pegilado, ribavirina y simeprevir. Simeprevir es un inhibidor de NS3 que se administra en forma de una única cápsula al día y que debe siempre combinarse con otros fármacos. Y en los tratamientos basados con interferón, la combinación es simeprevir, interferón pegilado y ribavirina durante 12 semanas, y en pacientes naïf la recomendación es extender después el tratamiento durante 12 semanas con interferón y ribavirina, y aquellos pacientes que en la semana 4 los niveles de viremia sean detectables, interrumpir el tratamiento. La combinación con sofosbuvir, interferón y ribavirina se basa en la combinación de estos tres fármacos en pacientes naïf durante 12 semanas. ¿Cuáles son los datos? ¿Cuáles son la evidencia científica? Son fundamentalmente los estudios de registro. Para simeprevir hay dos estudios que en total incluyen 521 pacientes. Para sofosbuvir hay un único estudio que incluye 291 pacientes. Los estudios son parecidos en cuanto a características basales, pero tienen algunas diferencias. En el estudio de simeprevir, la repartición entre genotipo 1A y 1B es parecida. En el estudio de sofosbuvir hay más pacientes infectados por 1A y ambos estudios tienen un porcentaje de cirróticos que oscila entre un 9 y un 17% y mirado en números son alrededor de unos 50 pacientes para ambos estudios. ¿Cuáles son los resultados en pacientes naïf de eficacia? Los resultados son 80% para simeprevir, 90% para sofosbuvir. Diferencias importantes entre ambos estudios son especialmente en pacientes infectados por el genotipo 1A, subtipo 1A. Los pacientes infectados por subtipo 1A y que tienen un polimorfismo, la Q80K, estos pacientes exhiben una menor respuesta al simeprevir, mientras aquellos genotipo 1A sin este polimorfismo, la respuesta es mucho mejor. 58% para el polimorfismo, 84% para pacientes sin polimorfismo. Pacientes tratados con sofosbuvir, la respuesta es similar, es del 92%, no hay este polimorfismo, y en cuanto a genotipo 1B, ambos fármacos tienen respuestas parecidas entre el 85 y el 82%. Un dato relevante que voy a ir examinando a través de la presentación es la presencia de cirrosis. En aquellos pacientes naïf con cirrosis hepática, la respuesta es más baja que en aquellos pacientes sin cirrosis, 60% para simeprevir, 80% para sofosbuvir. Asimismo, el estudio muestra un porcentaje de discontinuación parecido entre ambos fármacos, un 2%, y es un porcentaje que en general es debido a la presencia de interferón y una tasa de recaída también bastante similar entre ambos fármacos, 9% para sofosbuvir, 11% para simeprevir.
Los segundos tratamientos que quería discutir son los tratamientos orales y quería empezar con la combinación de sofosbuvir y ribavirina, que es una combinación que actualmente está recomendada en nuestro país. Existen solo algunos datos, estudios en fase 1 y en fase 2 que muestran que la combinación de sofosbuvir y ribavirina durante 12 semanas en un número pequeño de pacientes no cirróticos ofrece resultados de curación entre un 53 y un 84%. Si se alarga el tratamiento a 24 semanas, no hay un incremento importante en estos estudios con pocos pacientes en la tasa de curación y claramente cuando se tratan con esta combinación sofosbuvir y ribavirina, el porcentaje de curación en pacientes con F3, F4 es pobre, alrededor del 50%. La siguiente combinación que me gustaría comentar es tratamiento oral con un inhibidor de NS3, inhibidor de proteasa, simeprevir y sofosbuvir con o sin ribavirina en genotipo 1 y para ello hay un estudio, el estudio COSMOS, que sale publicado esta semana en la revista Lancet y es un estudio que incluye pacientes naïf y pacientes previamente no respondedores y incluye también pacientes con cirrosis hepática. Es un estudio de diseño sencillo que tiene 4 brazos con los 2 antivirales directos durante 12 o 24 semanas con o sin ribavirina para evaluar la duración del tratamiento y el papel de la ribavirina. En este estudio en total están incluidos 87 pacientes. Es un estudio realizado en Estados Unidos, por lo tanto hay un porcentaje de pacientes afroamericanos. Predominan sobre todo los pacientes con subtipo 1A, como es común en Estados Unidos, y la presencia del polimorfismo Q80K en el subtipo 1A es relevante, 40%. En nuestro país debo decir que la presencia de este polimorfismo es más baja. El estudio también incluye un número de cirróticos, 47% de los pacientes incluidos en este estudio, más o menos unos 40 pacientes tenían cirrosis hepática. Estos son los resultados. Los resultados globales son muy buenos para cualquiera de los brazos, con tasas de respuesta alrededor entre el 93 y el 100%. El estudio demuestra claramente que añadir ribavirina en esta población no incrementa la tasa de respuesta y probablemente alargar la duración del tratamiento de forma general tampoco incrementa la tasa de curación. Dato relevante de este estudio es que cuando se utiliza simeprevir con sofosbuvir, el polimorfismo Q80K pierde totalmente importancia y las tasas de curación son idénticas con o sin polimorfismo. En el genotipo 1B las tasas de curación también son muy buenas y cuando uno analiza los resultados solo para pacientes naïf con cirrosis hepática, también el número de pacientes muy bajo, 17%, pero estos pacientes consiguen buenas respuestas. Dato novedoso del tratamiento oral es que no hay discontinuación, la tolerancia es buena y los únicos efectos adversos son fatiga, fotosensibilidad y rash, la fotosensibilidad y el rash condicionados por simeprevir y por ribavirina. En esta combinación, que no está aprobada, ha sido recientemente aprobada hace una semana en Estados Unidos, hay experiencias, sobre todo de Estados Unidos, debido al gran deseo de los pacientes en Estados Unidos de tratarse con tratamientos libres de interferón, y estos son datos presentados en el Congreso americano, el estudio TRIO, que muestra que por intención de tratamiento y por protocolo, la combinación de simeprevir y sofosbuvir con o sin ribavirina ofrece resultados muy buenos tanto para genotipo 1A como para genotipo 1B, por protocolo 92-93%. Y este estudio, el estudio TRIO, también demuestra que la combinación de sofosbuvir, PEG y ribavirina
tratamiento basado con interferón en pacientes naïf consigue también tasas excelentes de curación, alrededor del 90%. Se presentó también otro estudio, el estudio Target, analizando esta combinación, sofosbuvir, simeprevir, con o sin ribavirina. Este estudio, a diferencia del anterior, solo mostró datos de respuesta virológica en la semana 4 y en pacientes naïf parece que la tasa de respuesta en este estudio amplio, con un número elevado de pacientes, es discretamente inferior al estudio Cosmos, al estudio de fase 2, pero continúa siendo, yo creo, muy buena, alrededor del 87-89%. La siguiente combinación oral, que creo que es importante, es sofosbuvir y daclatasvir. Daclatasvir es un inhibidor de N5A y se ha estudiado con y sin ribavirina. Este es un estudio, es el estudio de fase 2, en el cual se han incluido pacientes naïf. El estudio también tiene 5 brazos, pero en realidad son 4 brazos, y el estudio analiza si 2 antivirales, daclatasvir y sofosbuvir, administrados durante 12 o 24 semanas, son iguales de eficaces que la misma combinación daclatasvir, sofosbuvir y ribavirina con ribavirina durante 12 o 24 semanas. Hay un brazo, es un brazo que los pacientes reciben sofosbuvir durante 7 días y después daclatasvir y sofosbuvir durante 23 semanas, que yo creo que se puede equiparar al segundo brazo, daclatasvir y sofosbuvir. En este estudio, el número de pacientes incluidos es de alrededor de 120 pacientes. La mayoría de estos pacientes, porque es un estudio americano, son subtipo 1A, pero también está representado el subtipo 1B, y el número de pacientes que tiene cirrosis hepática en este estudio es de 17 casos, relativamente bajo el número de pacientes con cirrosis hepática. Sin embargo, los resultados globales del estudio son buenos. Las tasas de respuesta virológica sostenidas tanto con 12 o 24 semanas son elevadas, particularmente para los pacientes con hepatitis crónica 100%, para los pocos pacientes con cirrosis también 100%, y el único paciente que no consiguió una respuesta virológica sostenida fue debido a una reinfección. El estudio de forma global muestra que 12 semanas parece equivalente a 24 semanas cuando se tratan pacientes con hepatitis crónica. La terapia se tolera bien y los efectos adversos son mínimos y inespecíficos, como fatiga, cefalea, y también se recoge en el estudio náuseas. La cuarta opción de tratamiento es tratamiento fijo. Ya no son 2 fármacos que se combinan, sino que es tratamiento fijo con un único comprimido, que es la combinación de sofosbuvir y ledipasvir, que hace 3 días fue aprobada en la Unión Europea. Esta combinación incluye el ledipasvir, que es un inhibidor de NS5A, y sofosbuvir, que es un análogo de los nucleósidos, y se administra de forma oral con una única pastilla diaria, con una duración entre 12 o 24 semanas en los estudios que se han realizado, y también tiene efectos adversos mínimos y inespecíficos. Este es el estudio para el registro de esta combinación. Es también un estudio solo en pacientes naïf, un amplio número de pacientes, casi 800 pacientes aleatorizados a recibir ledipasvir, sofosbuvir durante 12 o 24 semanas, o ledipasvir, sofosbuvir con ribavirina también durante 12 o 24 semanas, para decidir la duración del tratamiento y evaluar la importancia de añadir ribavirina. Esta es la población estudiada, y la población estudiada es un estudio internacional. Hay tanto genotipo 1A como genotipo 1B. La mayoría de los pacientes son no CC, y el número de pacientes con cirrosis hepática es un 33% de los pacientes, más o menos, de los pacientes incluidos.
Estos son los resultados globales son buenos, no hay diferencias entre 12 y 24 semanas de forma global, ni hay diferencias con 12 semanas con o sin ribavirina o 24 con o sin ribavirina. Prácticamente entre el 97 y el 99% de los pacientes consiguen una respuesta virológica sostenida. Tampoco hay diferencias entre el subtipo 1A o subtipo 1B, y quizá lo más importante del estudio es que los pacientes con cirrosis hepática consiguen respuestas muy buenas, 97-100%. Pocos enfermos recaen, los pocos enfermos que recaen, entre un 4 y un 6%, son pacientes que han recibido tratamiento durante 12 semanas y también la tasa de recaída es discretamente más elevada en el brazo que no recibió ribavirina. Existe además otro estudio realizado en pacientes no cirróticos utilizando esta combinación ledipasvir-sofosbuvir, en la cual compara una duración más corta del tratamiento, 8 semanas para pacientes no cirróticos frente a 12 semanas con o sin ribavirina. Y el estudio muestra que aquellos pacientes tratados 8 semanas con ledipasvir y sofosbuvir sin ribavirina también tienen una tasa muy elevada y prácticamente idéntica a aquellos que reciben tratamiento 12 semanas, abriendo la puerta para pacientes fáciles de tratar a un tratamiento combinado de menor duración de solo 8 semanas. Finalmente, la última combinación que quiero discutir, porque ya he recibido la opinión positiva de la EMEA, es la combinación de los 3 fármacos de ABI, paritaprevir, onvitasavir y dasabuvir con o sin ribavirina. Esta es una combinación de 3 fármacos, de un inhibidor de NS3 potenciado con ritonavir, que es paritaprevir, que está combinado con onvitasavir, que es un inhibidor de NS5A y que está coformulado en un único comprimido, y además un análogo, un no nucleósido, un inhibidor de la polimerasa no nucleósido, el dasabuvir. Se han realizado distintos estudios. El estudio de ABI es el estudio que tiene un mayor número de pacientes. No les voy a explicar los diseños de los distintos estudios, pero sí que les quiero comentar cómo han sido estos estudios y qué tipo de pacientes han incluido. Fundamentalmente, lo que se ha hecho con este régimen de 3 fármacos, 3D, para abreviarlo, ha sido evaluarlo durante 12 semanas con ribavirina en pacientes sin cirrosis. En otro estudio se ha evaluado durante 12 o 24 semanas con ribavirina en pacientes con cirrosis, y aquí el número de pacientes con cirrosis es elevado, 150 pacientes, y también se ha evaluado en una tercera fase si esta combinación de estos 3 fármacos podía funcionar sin ribavirina. Para que vean un poco ustedes las características basales de los pacientes, se han incluido en algunos estudios pacientes sin cirrosis, pero existe este estudio en el cual se ha incluido un número elevado de pacientes con cirrosis. Estos son los resultados observados. Los resultados observados en general globales son buenos, tanto para 12 como para 24 semanas. La respuesta oscila entre un 94 y un 99%, o sea, resultados muy buenos. Y estos resultados yo creo que son buenos independientemente de forma global de la duración del tratamiento. Sin embargo, esta combinación, la combinación de ABI, es una combinación más potente para genotipo 1B. Todos los enfermos 1B responden al tratamiento, tanto con o sin cirrosis. Los porcentajes de respuesta son del 100%, es la columna de abajo de la que está enmarcada en rojo. Son tasas de respuesta muy buenas. Pacientes cirróticos, 12 semanas, 100% de respuesta. Sin embargo, esta combinación en pacientes con subtipo 1A no es tan excelente, particularmente en pacientes con cirrosis. En pacientes con cirrosis esta combinación consigue respuestas del 92% y debe, o por lo menos hasta ahora en pacientes con cirróticos, solo se ha evaluado con ribavirina.
En pacientes sin cirrosis, esta combinación en el subtipo 1A se ha evaluado con y sin ribavirina, y en pacientes, sin cirrosis, añadir ribavirina en subtipo 1A ofrece una tasa mejor de respuesta. Las tasas de recaídas en los estudios que hay datos disponibles y que se han analizado son bajas y son alrededor de un 1%. Por lo tanto, una vez revisados estos estudios, mi recomendación al panel de expertos es que el tratamiento de los pacientes naïf infectados por genotipo 1, la primera opción terapéutica tiene que ser un régimen libre de interferón. Y dentro de los regímenes libres de interferón los he valorado según la calidad de los estudios y, por lo tanto, las recomendaciones tienen más potencia dependiendo de la calidad de los estudios, y estas combinaciones, a mi modo de ver y de entender, sería para pacientes naïf. Una combinación podría ser sofosbuvir simeprevir durante 12 semanas. No están ordenadas por orden de importancia, están ordenadas por orden de discusión. Esta sería una recomendación B2. Otra combinación sería sofosbuvir daclatasvir, sería una recomendación B2. Los pacientes incirróticos, creo que hay evidencia suficiente para recomendar 12 semanas. En los pacientes con cirrosis y con factores negativos, creo que los datos no son todavía suficientes para decir si tienen que ser 12 o 24 semanas con o sin ribavirina. Van a haber dentro de pocos datos de práctica clínica real que claramente nos van a ayudar a definir la duración. Para la combinación de sofosbuvir y ledipasvir sería una recomendación A1. 12 semanas de tratamiento sería mi recomendación sin ribavirina para todos los pacientes naïf con o sin cirrosis, y para los pacientes sin cirrosis y baja carga viral podríamos considerar acortar el tratamiento a 8 semanas. Para la combinación de AVI de los 3 fármacos es una recomendación A1. Para los pacientes 1A creo que el tratamiento debería ser 12 semanas con ribavirina. Para pacientes 1B sin cirrosis, 12 semanas. Pacientes 1B con cirrosis, todos los datos están realizados con la combinación con ribavirina. Como segunda opción, se podría considerar un tratamiento basado en interferón, y dentro de los tratamientos basados con interferón hay 2 recomendaciones: sofosbuvir con interferón, pegilada y ribavirina durante 2 semanas, es una recomendación A1, y la segunda opción sería simeprevir, PEC, interferón y ribavirina durante 12 semanas y 12 semanas adicionales de interferón y ribavirina. Es también una recomendación A1, pero a esta pauta terapéutica debería añadirse que no está recomendada en subtipo 1A con el polimorfismo U80K, y que además requiere monitorización durante el tratamiento de la viremia en la semana 4 y parar el tratamiento si en la semana 4 o en la semana 12 los niveles de RNA son superiores a 24 unidades. Y finalmente, creo que no se deben recomendar la mayoría de los tratamientos que hemos utilizado hasta ahora, y tampoco debemos recomendar la combinación de sofosbuvir y ribavirina sin otro antiviral directo. Muchas gracias.